Buenas tardes, para mí es un honor estar con ustedes, los que buscan el entretenimiento y el conocimiento. Quería capitular este último concepto sobre la Divina Comedia. Hay muchos más, pero para dar algunas cuestiones sobre filosofía. Debemos entender que Dante Alighieri, en su ponencia en la Divina Comedia, se nos presenta prácticamente como un idealista. Sabe que esta es una de las corrientes del materialismo y de la filosofía, el idealismo y el materialismo. Él se nos presenta aquí como un idealista y cae como anillo al dedo esta obra, que como sabemos y dije en clases anteriores que el artista, el pintor, el escritor, el poeta son productos de una época determinada y de algunas clases sociales determinadas. Este Florentino nos hace ver en la Divina Comedia nuevos conceptos, por ejemplo la culpa y la expiación y la atemporabilidad del poema. Eso lo vemos en esta obra, la temporabilidad del poema. La estructuración de esta obra es más clásico latina que medieval. El poema es oscuro, elegante. Vemos en el canto decimocuarto, la cuestión del purgatorio. Y esto nos hace ver la boca del poeta Bonifacio Oriciani. Él hace ver que se expone allí la máxima de la nueva escuela y un sentimiento sincero. A mutuo modo, vemos que hay aquí ya la muerte de Enrique V de Alemania, y en esa muerte sin sucesión los obispos eligieron a un hombre llamado Lotario II allá en 1125 a 1137 como sucesor. Este era aliado del Papa. Los electores se inclinaron en cambio por el suavo Conrado III de Hammerstaffen, cuyo castillo de Wimbledon origina el apelativo gibelino o Wimbledon. Así, el imperio alemán se divide en dos campos, el imperial y el gibelino. Esta época política es la época en que se mueve el florentino Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia. El poeta florentino y le cae como anillo al dedo el libro A la política de los papas de Roma. Vemos aquí una corriente del idealismo en esta obra y vemos realmente que me voy a meter ya más adelante con ustedes en la cuestión de filosofía para poder entender bastante a Sócrates y dividir la filosofía en dos, antes de Sócrates y después de Sócrates, así como la historia después se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Pero nosotros sabemos que ya, y hoy en día se sabe que 600 años antes de Cristo ya había una forma, pero no se había entendido todavía como filosofía y que va de la mano con la religión, con la teología, pero sin embargo que allá no era religión ni teología, como fue en la cultura hindú, el budismo ya existía, y el confucianismo, 600 años. En Grecia aparece los presocráticos, entre los que aparece el padre realmente de la filosofía, que viene siendo Tales de Mileto, que ya cree en el agua como creadora de todo. Sin embargo, ya existían semillas de una antigua filosofía y religión o teología en cuanto a la cosmovisión del mundo, y es por eso que aparece una diosa como Gea y un cielo como Urano, y tienen hijos que son titanes y cíclopes de 100 brazos y un ojo, y el padre Urano se ve que lo quieren destronar estos hijos, entonces los manda al Tártaro, que es la oscuridad, las tinieblas, por temor, porque entre ellos surge el descubrimiento del rayo, y estos truenos y estos rayos le dan miedo a Urano, que es el cielo.
Bueno, ya todas esas son cuestiones orígenes de futura filosofía. La diosa Tierra, el dios Sol, el dios no sé qué. El dios Crono aparece también ahí como hijo de esto. Sin embargo, la filosofía en Grecia ya toma unas connotaciones totalmente distintas y se convierte en la madre de la ciencia, porque de ella surgen las demás ciencias. Ahí vemos cómo de ella surge Euclides, y Euclides es el que crea y saca aparte a las matemáticas, dividiéndolas en abstractas, ¿verdad? En matemáticas abstractas, analíticas. Bien, se estudia la lógica. De tal manera que este concepto de filosofía tiene un principio etimológico, significa, algunos dicen amor a la sabiduría, pero es amor por la sabiduría. Esto al principio en Grecia trajo controversia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, según el propio Pitágoras, que se negaba a aceptar el nombre de Sofo, o sea, sabio, por modestia. Luego Sócrates la niega totalmente y dice que no es sabio, que no sabe nada. Sin embargo, ellos preferían amante de la sabiduría, que se traduce más luego con el tiempo como amor por la sabiduría. Los juegos públicos en Grecia hacen nacer grandes asambleas. En Grecia, unos concurren, como todo en la vida, para vender o comprar. Otros por ganar laureles y fama y conocimiento de la verdad única, que es la ciencia absoluta adquirida por la reflexión, y a esto es lo que se le llama realmente filosofía, pero son pocos los que recurren a este término o a esta verdad. Por eso los filósofos tenían su escuela, eran escogidos, eran pocos las escuelas. Y vemos entonces que otros van a los Juegos Olímpicos, a la asamblea, simplemente como espectadores. Son pocos los que se dedican a la contemplación de la naturaleza, de las cosas. Por lo tanto, la filosofía es la contemplación reflexiva, es la sabiduría y conocimiento de la verdad. Es una ciencia absoluta del pensamiento adquirida por la reflexión, y es lo que se llama filosofía. Podemos decir que la filosofía tiene entonces sus orígenes, y partimos de la palabra, su etimología. División del saber, cuando salen todas de esa madre, todos los demás conocimientos. Ya vi a Euclides cómo saca la matemática. Las diversas concepciones de la filosofía, en donde encontramos el positivismo mucho más adelante, siglos más adelante. Pero también encontramos la forma de filosofía metafísica, muchos siglos después. Por lo tanto, hay un cuadro conceptual que habla de la concordancia de las principales doctrinas filosóficas de la antigüedad. Y ahí es donde partimos, que cuando todavía no hay nada, ni ningún Sócrates, ni ningún Platón, en Grecia ya había una semilla en el siglo VI a.C. con Buda, y también en el siglo V a.C., VI a.C. con Confucio. Ya en Grecia aparece en el siglo V a.C. Luego viene la cuestión del siglo IV a.C., que es cuando aparece Aristóteles, la escuela de los epicúreos y la escuela estoica. Platón y Sócrates aparecen en el siglo V a.C. Luego, desde el siglo III a.C. al siglo VI de Cristo, aparece Plotino en el siglo III de Cristo. San Agustín, siglo IV y V de Cristo. Luego viene la Edad Media y tiempos modernos, donde aparecen cronológicamente en el siglo VII al siglo XIV, aparecen hombres como